El proceso de entrevista, presentado por los estudiantes María Molina y Santiago Ripoll. Proceso de la entrevista, María Roncero y Gemma García. La entrevista como un proceso. Una entrevista es un proceso comunicativo que se lleva a cabo entre dos o más personas. Como en todo proceso, la entrevista se puede distinguir de distintas fases que han de seguirse de manera secuenciada. Cada fase tiene una característica diferenciada, con objetivos, duración y diferentes que tendrán que irse cumpliendo si queremos lograr un objetivo principal en la entrevista. Obtener la cantidad justa de información, que ésta sea válida, fiable y llevarla a cabo en el menor tiempo posible. Aunque la división en diferentes fases resulta algo artificial, el conocimiento de ellas y las habilidades del entrevistado para conducir de manera consciente la entrevista a través de estas fases constituyen un puntos claves de las consecuencias de esta entrevista para que sea una entrevista eficaz. Para entender la entrevista desde el punto de vista de un proceso que se pueda presentar un símil entre una narración se distingue entre fases. El planteamiento de que en él se presenta la información necesaria para hacerse una idea de la historia y el nudo en el que se desarrolla la trama de esta historia y el desenlace en el que se resuelve el problema de esta misma manera. En la entrevista se comienza con una presentación de la situación y se continúa con el cuerpo principal de la entrevista y se termina con una cierre o una despedida. Tenemos las fases de la entrevista y sus cursos, desde el momento en el que la entrevista implica una relación entre al menos dos personas, un entrevistador y una persona que sea entrevistada. Esto pasa a ser un proceso dinámico en continuo, cambio y evolución. Nunca habrán dos entrevistas exactamente iguales, a pesar del empeño a definir fases como adelante se hará, establecido incluso en unos tiempos aproximados para que cada una de ellas el desarrollo no solo dependerá del proceso en el que estén involucradas en ellas, sino también en el ámbito en el contexto que se dé la entrevista, en sus necesidades y objetivos específicos, así como cuestiones como el tiempo de preguntas o el ritmo en que la entrevista será diferente y se trata de una entrevista clínica, en un servicio de urgencias o una consulta privada y se habla de una entrevista de selección personal. Por ello, en el presente capítulo se presenta una definición de las fases principales que se dan en cualquier tipo de entrevista y en los capítulos posteriores se matizarán algunas peculiaridades para cada una de estas fases, funciones del ámbito en el que se produzca. Y realizar una entrevista no es una tarea sencilla. Una de las habilidades que se debe de tener el entrevistador antes de comenzar cualquier entrevista es la capacidad de ser flexible para amoldarse a las circunstancias concretas de cada persona, del contexto. Por otra parte, el entrevistador deberá tener en cuenta variables como las que se encuentran a la hora de planificar la entrevista, así como el entrevistador debe plantear las siguientes preguntas: un manual de entrevista psicológica. Finalidad, ¿por qué y para qué? ¿Cuál es la finalidad de la entrevista? ¿Qué es la información que se quiere obtener a través de ella? Mensaje, el qué que voy a comunicar, qué información tengo que dar durante la entrevista. Receptor, a quién voy a entrevistar, qué característica tiene el entrevistado. Medio, cómo voy a transmitir el mensaje, cómo he de hacerlo para que me entienda por el entrevistador. Independientemente de los elementos de la entrevista, el entrevistador siempre tendrá la personalidad de guiar al entrevistado a lo largo de todo el proceso, a través de cada fase de manera sutil, llevándolo a los puntos que deseas tratar, a los momentos oportunos tan negativos. Resulta una entrevista en la que el entrevistador agobia a la persona para avanzar en diferentes fases, como aquellas en las que no se ejerce ningún control, deja cuestiones por averiguar. Son muchos los autores que han descrito las diferentes fases de la entrevista.
psicológica. Silva identifica 4 fases principales en la entrevista: preparación, comienzo, cuerpo y terminación. En general, se suele señalar la preparación de la entrevista como una fase importante en la cual se define, se va a evaluar y se establecen los criterios adecuados para explorar y fijan un objetivo. Otros autores, en cambio, describen 5 fases de la entrevista: apertura, cuerpo, cierre, finalización, y se divide en las fases iniciales y al final en 2 partes diferenciadas. En este caso no se tiene en cuenta una fase de preparación previa al contacto con la persona, sino indiferente entre la primera breve presentación entre el entrevistador y el entrevistado, y una apertura antes de comenzar el cuerpo de la entrevista, por lo que se respeta al final de la entrevista. Diferencias entre el cierre, en el que se dirige de manera sutil al paciente hacia una conclusión de la sección, resumiendo lo tratado, y la finalización, en lo que se lleva a cabo en la despedida propiamente dicha. Sin embargo, si atender las subdivisiones que se hacen en algunos autores, en este capítulo expondremos 3 fases básicas que todas las entrevistas compartirán, independientemente del ámbito inicial, intermedia y final. Estas fases y sus objetivos observan todas las entrevistas, aunque la finalidad sea distinta: evaluador, motivacional, de selección personal o de orientación vocacional. Fase inicial: tener que tener objetivos, medios y la duración. La mayoría de autores coinciden en señalar la importancia de esta fase, sobre todo a la primera entrevista. De cómo se resuelve esta fase dependerá posteriormente el desarrollo y la relación entre el entrevistador y el entrevistado. A lo largo de la fase inicial se toma contacto con la persona, establece el rapport y se prepara el entrevistado para la fase posterior. En los momentos iniciales, en el cual la persona crea una primera impresión sobre el entrevistador, ha de intentar de esta impresión sea la más acertada y positiva posible, pues de ella depende el desarrollo de la entrevista y podrá también incluir un futuro de tratamiento, si es el caso. Objetivos de la fase inicial: establecer la base del rapport y en el aspecto en que se centra esta fase. Durante los primeros minutos de la entrevista se debe crear un clima cálido, que se sienta cómodo y con confianza. La revelación de seguir este objetivo es tal como la función de esto. La entrevista puede ser un éxito o poner en peligro los resultados. Hay que ser consciente de que a lo largo de las siguientes fases se le debe pedir a la persona que cuente cuestiones personales, por lo que si no se siente cómodo no se logrará obtener la información necesaria para conseguir el objetivo de nuestras entrevistas. Reducir la incertidumbre. A menudo las personas no saben a lo que se enfrentan, y más si es la primera vez que acuden a una entrevista, ya sea de selección personal o clínica. Establecer expectativas. Silva, en 1988, señala que los niveles de expectativas como puntos claves para contribuir a una relación exitosa. Por ello será necesario saber qué se espera de la persona que se entrevista y explicarle claramente lo que el entrevistador se establece como objetivo. Quizás las personas piensen que se le dará una baja médica al finalizar el entrevistado, o le dirán que ha sido seleccionado para el puesto de trabajo, etc. Por lo que una de las tareas del entrevistador será establecer una expectativa realista para evitar malentendidos. Medios para lograr los objetivos de la fase inicial. Se describen en 3 tipos: recursos principales para lograr superar esta primera fase de la entrevista con éxito. Respecto al primer objetivo, una buena manera de establecer un primer contacto con el paciente es haciendo preguntas triviales que ayudan a romper el hielo. Comienza con el rapport, como por ejemplo hacer un comentario sobre el clima o si está costando mucho encontrar la consulta. De esta forma se consigue que la persona comience a hablar de cosas que no le supone a nadie problemas y que se reduzca la tensión inicial. Para continuar también se debe recoger los datos como es el nombre completo, edad, profesión, dirección y teléfono. Un elemento que se puede favorecer es dificultar el rapport, es como llamemos a la persona.
Al comenzar la entrevista se debe preguntar a la persona cómo se refiere que le llamemos. Es importante saber si se le puede tutear y se refiere que utilicemos su nombre completo o por lo contrario el proceso de la entrevista usemos un modo abreviado de su nombre, aunque pueda parecer un detalle insignificante. Hay que tener en cuenta algunas personas se sienten más cómodas si le llamamos por su nombre de pila o por lo contrario se puede sentir incómoda si usamos un nombre que solo su círculo más cercano utiliza. De esta manera, además, las estrategias para agilizar la atención ayuda a establecer el rapport. De esta manera conseguimos lo siguiente: transmitir respeto a la persona, otorgarle control sobre lo importante, aportar información al entrevistador en función de la alternativa de que escoja, más formal o distante, más personal y cercano. Fase final. Esto está compuesto por lo que son los objetivos, los medios y la duración. Aunque en este punto ya se debe tomar en cuenta toda la información necesaria, esto no implica que la fase final no deba de ser tenida en cuenta. Según Ibáñez, en el 2010, el final de la entrevista se producirá cuando el tiempo haya concluido, pero también si se han cubierto ya los objetivos, si el entrevistador o entrevistado se encuentren cansados o si existan dificultades que implican continuar la sesión. En todas las entrevistas el cierre será importante, pero especialmente relevante será en el caso de las entrevistas clínicas. Hay que conseguir que la entrevista finalice en un momento positivo a nivel anímico de la persona. Nunca se debe permitir que un paciente salga de la consulta con un estado anímico negativo o peor del que mostraba cuando empezó la entrevista. Objetivos de la fase final. Resumir lo que se ha visto en la entrevista. El resumen ofrece la oportunidad de recapitular todo lo que se ha tratado en la fase anterior para obtener una visión global. Además, permite aclarar informaciones erróneas o malentendidos que se hayan producido a lo largo de la sesión. Planificar posibles citas, acciones o tareas futuras. En este punto se pautarán posibles tareas que sean interesantes de cara a la siguiente cita. Se explicará cómo y cuándo tiene que llevarlas a cabo. Además, en caso de ser necesario, se pactará la siguiente cita con la persona. Aclarar dudas o comentarios. Es muy importante, antes de la despedida, asegurarse de que la persona no se queda con ninguna pregunta o duda para formular. Para eso, se le preguntará directamente a la persona si quiere aclarar algo o hacer un comentario, y si es así, se dedicará el tiempo necesario. El cierre o despedida. En función de si está pactado un próximo encuentro con la persona o no. En la despedida se hará referencia a ello o simplemente se le despedirá deseándole todo lo mejor y que le vaya bien. Este objetivo cobrará mayor importancia en el caso de que el entrevistador y el entrevistado se vuelvan a ver en el futuro. Medio para lograr los objetivos de la fase final. En esta fase de la entrevista se lleva a cabo un resumen detallado de los temas tratados, con el fin de confirmar la información recabada y corregir cualquier error que pueda haberse producido durante la entrevista. Una vez completado este resumen, se procede a discutir las tareas o actividades futuras que el entrevistador deberá realizar antes de la siguiente sesión. Esto puede incluir la programación de una próxima cita o, si es necesario, la derivación del cliente a otro profesional. En el contexto de entrevistas clínicas, se recomienda, además, orientar al individuo hacia el futuro de manera positiva, abordando expectativas de éxito. Por ejemplo, se pueden discutir las metas y objetivos que la persona espera alcanzar, utilizando un tono esperanzador y alentador. Para aclarar cualquier duda o comentario que pueda surgir, se anima a la persona a expresarse directamente, puesto que es importante formular preguntas de manera que se promueva la participación activa, como preguntar qué preguntas tiene sobre lo que hemos hablado hasta ahora, en lugar de simplemente preguntar si tiene alguna duda. Al finalizar la entrevista, se emplean frases positivas de manera de despedida, como que vaya bien toda la semana, y se asegura que el cliente se sienta apoyado y comprendido.
Si se tiene previsto volver a encontrarse, se establece lo que es el acuerdo de una despedida hasta la próxima cita. En caso de haber derivado al cliente a otro profesional, se le desea éxito en su siguiente paso. Preparar estas frases de cierre ayuda a evitar momentos incómodos en la entrevista y en la despedida y contribuye a mantener un ambiente positivo y constructivo durante toda la entrevista hasta su final. Duración de la fase final. Como en las fases anteriores, la duración debe ser flexible dependiendo de las necesidades del paciente. Unas personas necesitarán más tiempo que otras para que resolvamos las dudas que se le hayan quedado y podemos tardar más o menos tiempo explicando tareas que deberán realizar antes de la próxima sesión. Entre 10 y 12 minutos deberán bastar para lograr los 3 objetivos que se plantean en esta fase. En este capítulo se profundiza en el proceso de la entrevista psicológica, presentándolo como un encuentro dinámico entre 2 o más individuos. Se establece que a lo largo de las décadas se han propuesto diferentes divisiones de fases para comprender este proceso. Si bien en este contexto se adopta una estructura básica de 3 fases: inicial, intermedia y final. En la fase inicial, el enfoque principal radica en establecer rapport, es decir, crear una conexión empática con el entrevistado para reducir su incertidumbre y establecer expectativas realistas sobre el proceso. Se subraya la importancia de explicar claramente los objetivos y el desarrollo de la entrevista para generar confianza en el entrevistado. Se sugiere que esta fase suele durar alrededor de 10 minutos, aunque su extensión puede variar según el contexto y las personas involucradas. La transición de la fase inicial a la intermedia se plantea como un proceso gradual y suave para mantener la fluidez del diálogo. En la fase intermedia, que suele ser la más larga de las 3, el entrevistado toma la iniciativa y es quien mayormente habla. El objetivo principal es obtener la información necesaria para cumplir los objetivos de la entrevista, ya sea un diagnóstico clínico o la evaluación para la selección de personal. Se destaca la importancia de que el entrevistador posea habilidades sólidas para formular preguntas pertinentes y escuchar de manera activa y comprensiva. En el cierre de la entrevista, o sea, la fase final, se resumen los temas discutidos. Se planifican futuras citas si es necesario y se explican las tareas o acciones futuras a realizar. Se enfatiza la importancia de asegurarse de que el entrevistado no tenga dudas o comentarios adicionales antes de finalizar. Se hace especial hincapié en el ámbito clínico, donde se debe evitar que el entrevistado se vaya con un estado de ánimo negativo. Se recomienda terminar la entrevista con un mensaje positivo para la otra persona. A lo largo de todo el proceso se enfatiza la importancia de la flexibilidad por parte del psicólogo para adaptarse a cada entrevista, teniendo en cuenta las diferencias individuales y contextuales de los entrevistados, como el sexo, la edad y la cultura. Además, se subraya la necesidad de poseer habilidades de escucha activa y formulación de preguntas adecuadas para llevar a cabo una entrevista exitosa, donde el control permanezca en manos del entrevistador. En este video hemos explorado en detalle el fascinante mundo de la entrevista psicológica, desde el establecimiento del rapport en la fase inicial hasta la conclusión suave y compasiva en la fase final. Hemos comprendido la importancia de cada etapa en este proceso dinámico. Recordemos siempre la relevancia de adaptarnos a las necesidades individuales de cada entrevistado, manteniendo una escucha activa y formulando preguntas pertinentes. Al despedirnos, llevemos consigo el compromiso de utilizar estas habilidades para crear conexiones genuinas y contribuir al bienestar emocional de quienes nos rodean. Que este conocimiento nos inspire a abordar cada entrevista con empatía, flexibilidad y profesionalismo. Muchísimas gracias y hasta pronto.